menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. A raíz de la pandemia hubo una importante caída en América Latina en la tasa de actividad, dándose un aumento del desempleo de casi 2% en América Latina y en Uruguay de 1.4%. Este aumento de la tasa de desempleo no afectó a los trabajadores de mayor nivel educativo y afectó más a las mujeres y al interior del país. También hubo una caída muy importante de los ingresos laborales, alrededor de 5% si se considera solo a los ocupados, y fue mayor entre los hombres y considerablemente más grande en el interior del país. Esto se desprende de un estudio denominado Mercado Laboral en tiempos de pandemia, realizado por la docente Verónica Amarante, integrante del Instituto de Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Buenas, Amarante, bienvenida al menú del día, gracias por la comunicación. Bueno, buenos días. Sí, no, gracias a ustedes por la oportunidad de participar. Quisiera aclarar que el documento que mencionaste también está en coautoría con Marisa Bukeli, que es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, y Federico Scalese, que es también investigador del Instituto de Economía de Ciencias Económicas. Bien, Amarante, para comenzar, hecha esa aclaración, ¿qué lectura se puede hacer sobre el impacto social y económico en Uruguay a raíz de la pandemia? Bueno, nosotros lo que miramos en ese trabajo es básicamente lo que sucedió en el 2020, porque está realizado con los datos de la encuesta continua de hogares del 2020, y ahí lo que vemos es que el mercado de trabajo de Uruguay, por supuesto que se vio afectado, como se vio afectado en realidad el mercado de trabajo en todo el mundo tuvo cambios y oscilaciones que fueron parecidas en el mismo sentido. La diferencia de Uruguay cuando lo comparamos con la región es que de alguna manera las variaciones han sido un poco menores. Tú mencionaste, por ejemplo, que en América Latina la tasa de desempleo aumentó 1.9 en el 2020 y en Uruguay 1.4. Y esto en realidad es producto de que en Uruguay la caída del empleo fue menor que en el resto de la región, y también en la caída de la actividad, o sea, el retiro de trabajadores del mercado de trabajo frente a la situación de crisis sanitaria también fue menor. Entonces, esas dos oscilaciones, digamos, que de alguna manera estuvieron más suavizadas en Uruguay, hacen que cuando uno lo mira en términos de desempleo, la respuesta, el empeoramiento, digamos, haya sido un poco menos que en el resto de los países de la región. ¿Y cómo se explica precisamente que haya sido justamente Uruguay menor que en el resto de la región? Bueno, hay por un lado, como te dije, las personas se retiraron menos del mercado de trabajo que en el resto de la región. Por otro lado, la tasa de empleo creció menos, y ahí nosotros me parece que el programa de seguro de desempleo que tuvo la capacidad, digamos, de adaptarse a esta situación y a través de las flexibilizaciones de responder, digamos, de dar una respuesta desde la protección social a esta situación, hace también que se haya destruido menos empleo formal, que es algo que nosotros analizamos en ese trabajo, ¿no? De alguna manera hay muchos de los trabajadores que, como se muestran en ese documento, que ingresan al seguro de desempleo, y entonces para las estadísticas del mercado de trabajo siguen siendo trabajadores ocupados. Eso siempre fue así en Uruguay, cuando los trabajadores están en seguro de desempleo y declaran que tienen un trabajo al que van a volver, o sea que están por lo que tradicionalmente se llamaba la modalidad de suspensión, se consideran ocupados. Entonces toda esa expansión, digamos, del seguro de desempleo en las estadísticas se ve reflejado en que se consideran ocupados igual. O sea que ahí hay algo que es como un criterio estadístico que Uruguay siempre tuvo y que mantuvo en la crisis, y bueno, y que tiene que ver. Y el hecho también de que, como dije, la variación de la tasa de actividad ha sido menor, y eso también tiene que ver con el tipo de trabajo, ¿no? O sea, la variación del retiro de trabajadores del mercado de trabajo muchas veces se asocia al trabajo, digamos, que se realiza por cuenta propia o en contacto en esta crisis en particular, en contacto con otras personas, en la calle, etcétera. El resto de los países de la región tienen en general un porcentaje más importante que Uruguay de trabajadores de este tipo, ¿no? Y que son los que
digamos, se retiraron del mercado de trabajo fundamentalmente porque las condiciones sanitarias no les permitían buscar empleo. Ahora, este aumento de la tasa de desempleo no afectó a todos por igual. Nosotros en la introducción decíamos que, por ejemplo, no afectó a los trabajadores de mayor nivel educativo y afectó más a las mujeres y al interior del país. ¿Qué datos se desprenden justamente, para hacer esta separación de saber que estos sectores, mujeres en particular y en el interior del Uruguay, se dieron mayor incidencia a este aumento de desempleo? Sí, efectivamente es así como vos decís, o sea, en el interior es bastante marcada la diferencia que hay en la evolución del desempleo, mayor tasa de desempleo, y también si uno mira, por ejemplo, los trabajadores con mayor nivel educativo no tuvieron cambios en la tasa de desempleo entre el 2019 y 2020. Eso no quiere decir que no hayan visto afectado su inserción laboral. Pueden haber estado en el seguro de desempleo, como dijimos recién, y aparecer como ocupados, pero es un grupo que ha estado totalmente protegido en ese sentido. No hay una variación, la variación que hay, digamos, está dentro del error estadístico, mientras que los trabajadores, sobre todo de años de educación, digamos, lo que sería como intermedio, ahí es donde se concentra el aumento del desempleo. Y el efecto también ha sido diferencial si miramos las caídas de ingresos. Antes que eso, algo que está vinculado es que en este periodo el seguro de desempleo tuvo un ingreso importante de mujeres, que hace que cambie la composición que venía mostrando el seguro. En general, las mujeres representaban alrededor del 30% del seguro de desempleo, si uno mira cifras históricas, digamos, hacia atrás, y en el 2020 ese porcentaje fue mucho más, o sea que ingresaron muchas mujeres al seguro de desempleo y hacen que el porcentaje está por encima del 40, incluso en algunos momentos la mitad de los que están percibiendo el seguro son mujeres. O sea que hay un cambio en ese perfil. Claro, y hablando de la caída, ¿no?, en los ingresos laborales, que a raíz de eso vos explicabas el tema del desempleo, ¿se puede saber los trabajadores de qué rubro fueron precisamente los que más ingresos perdieron? Sí, hay caídas de ingresos, la caída de los ingresos laborales fue superior para los hombres. Si tomamos solo si tomamos el ingreso promedio de los ocupados, cayó un 6% para los hombres y 3,5% para las mujeres. Cuando lo tomamos en lugar sobre los ocupados sobre la TEA, o sea que incluimos todos los que tienen ingreso cero, que son los que perdieron, digamos, el empleo, no aparecen más ocupados, la caída es más pronunciada todavía, más del 7% para los hombres y 5% para las mujeres. En términos de los trabajadores, es bien claro que los asalariados públicos estuvieron básicamente protegidos. La caída de sus ingresos laborales obedece a la pérdida de valor real, digamos, por inflación, pero no hubo variaciones. Los trabajadores del sector privado perdieron casi un 4,5, casi un 5, de ingresos en el 2020, y si uno mira los grupos de los trabajadores por cuenta propia, esos son los que tuvieron la caída de ingresos más importantes, tanto los por cuenta propia con local, o sin local, es el doble la caída de remuneraciones que lo que fue para los asalariados privados. 8%, incluso llega a casi 10% para los cuenta propias sin local. O sea que ahí es donde se concentraron, digamos, las pérdidas de ingresos importantes. Y si ya en lugar de la categoría ocupacional pensamos en los años de educación, en la educación media, como dijimos, entre los que tienen entre 9 y 15 años de educación, y sobre todo los que tienen entre 9 y 11, o sea, el primer ciclo de la educación media, tiene una caída de ingresos mucho más importante. Son los que estuvieron más afectados en términos de variación de sus ingresos. Cuando hablabas del mecanismo de seguro de desempleo, hablabas también de que sirvió de alguna forma para amortiguar la situación de la crisis. Ahora, la consulta es, ¿fue suficiente, digamos, este mecanismo, o se podrían haber hecho otras cosas? Bueno, este mecanismo, lo primero y lo más importante es que protege a los trabajadores formales, ¿no? Es un mecanismo, yo diría, calificaría como que se activó de una manera adecuada para la protección de los trabajadores formales, pero hay una gran cantidad de trabajadores
que no quedan cubiertos por no ser formales o incluso por las condiciones, aunque fueron flexibilizadas, bueno, igual algunas condiciones se mantenían. Entonces es un mecanismo que resulta razonable para un mercado de trabajo como el uruguayo, que tiene, digamos, y para un sistema de protección social como el uruguayo, que tiene este mecanismo diseñado hace mucho tiempo, pero que tiene que ser complementado con otras herramientas de protección social como las transferencias, etcétera, ¿no? Sobre todo en el periodo, digamos, en realidad en el periodo más agudo de la crisis sanitaria y también en este momento que todavía no empezó no está la economía en el mismo nivel que estaba antes de la crisis, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto en el caso, recién bien lo decías, para los trabajadores formales. Ahora, para los informales, la respuesta que dio de por sí el gobierno, ¿fue suficiente o se podía haber hecho más? Bueno, hay un trabajo del Instituto de Economía que se hizo en el momento de la crisis, pero que se hizo como una simulación, digamos, de cuánto implicaba lo que se estaba transfiriendo a través de los mecanismos diseñados y cuánto se hubiera necesitado para que la pobreza no aumentara y entonces lo que ahí se ve claramente que no fue suficiente para evitar la caída en la situación de pobreza de una cantidad de hogares. Eso está mostrado en ese trabajo de Matías Brun y Mauricio Barros. O sea que hubo una activación de transferencias a través, unas muy importantes diría yo, a través de las transferencias y los mecanismos formales que implican tener un registro de beneficiarios como la TUS y AFAM, y el mecanismo de las canastas, o sea, a través de la app, que ahí todavía es, por lo menos para nosotros es como desconocido la focalización que tuvieron esas transferencias, a quiénes fueron, de qué manera se utilizaron, o sea, eso está como un poco por afuera de los registros administrativos más tradicionales que tenía la protección social en Uruguay, y bueno, eso también es importante, ¿no? Porque estos mecanismos ad hoc que se crean en una situación de emergencia como fue la crisis sanitaria, hay que pensar bien después cómo se van a integrar, y esa información para nosotros sería súper importante tenerla disponible para poder analizar exactamente, poder tener digamos un análisis más detallado y más riguroso, así como se hace de las otras transferencias, de los efectos de esas de las ayudas a través de la app y a quienes fueron, etcétera, ¿no? Que todavía de eso no está analizado, por lo menos hasta donde yo sé. Ahora, si seguimos hablando del sector informal, generalmente cuando se dan este tipo de crisis, estos sectores crecen, ¿no? Se suben al auge, tienden al auge por lo menos. Sí. ¿Qué pasó en este caso con esta crisis de la pandemia? ¿Se pudo notar allí un incremento del sector informal? No, al revés, lo que ha sucedido en el 2020 es que la destrucción de empleo fue muy grande en el sector informal, entonces la informalidad como porcentaje de los trabajadores del total de empleo muestra una caída, no es una caída gigante, pero es una caída, y no es solo en Uruguay, o sea, en general en la región pasó esto, ¿no? Que hubo una caída en la informalidad en la crisis sanitaria, y eso es algo diferencial de esta crisis. No pasa en general, lo que vemos es lo que tú dijiste, ¿no? Lo que se vio en el 2002, lo que se vio en todas las crisis económicas en la región. El sector informal actúa como amortiguador, el sector formal expulsa a trabajadores, se destruye empleo formal, y de alguna manera la gente sale a la calle, digamos, a trabajar en lo que pueda en el sector informal. Y eso, en esta crisis, dadas las condiciones sanitarias y los riesgos sanitarios, no fue posible. Entonces hubo esa caída, digamos, de la informalidad, que hay que ver en realidad lo que espera y lo que se menciona en los informes de OIT, por ejemplo, que están esperando para el 2021 y en adelante, es que la informalidad comienza a aumentar en realidad cuando empieza a recuperarse el mercado de trabajo, ¿no? Cuando se recuperan las condiciones de normalidad de la circulación. Hablando de recuperación, si nos centramos en este 2021, ¿qué están diciendo hoy por hoy los indicadores sobre la crisis económica y social en el país?
bueno, los indicadores empezaron a mostrar una cierta mejora en relación a lo que fue el 2020, los indicadores de mercado laboral, todavía por debajo de la situación que había antes de la crisis sanitaria, y que ya era una situación, y esto es importante, bastante comprometida. O sea, no era un mercado laboral dinámico como el que veníamos viendo durante toda la década del 2010 en adelante, o antes, digamos, pero hasta el 2014 hay un dinamismo del mercado laboral muy importante, y a partir de ese momento primero hay como un estancamiento. Entonces digamos, el proceso de caída de la informalidad, caída del desempleo, aumento de los ingresos, etcétera, se detiene, empieza a estar unos años como relativamente estancado, e incluso había empezado a mostrar signos de empeoramiento antes de la crisis. O sea que ya en la crisis sanitaria encontraba Uruguay en un punto en términos del funcionamiento del mercado laboral y del dinamismo del mercado laboral que ya era preocupante, digamos, o sea, ya con señales de alerta. ¿Y cuándo se puede esperar entonces, o cuándo se puede visualizar efectivamente una recuperación, poder salir de estos niveles? Bueno, es difícil, digamos, de acuerdo con las predicciones que hacen los analistas, eso se va a lograr en el cercano plazo, digamos, en los años próximos. Hay que ver, es todo como bastante cierto, porque es muy difícil saber qué es lo que va a suceder también en términos de la situación sanitaria, ¿no? Pero el mercado, o sea, lo que hemos visto en otros procesos de crisis económica que tuvo Uruguay y que tuvo la región, es que en general la recuperación de las crisis demora. O sea, la destrucción, por ejemplo, es mucho más rápida que la recuperación. Y en las crisis anteriores, digamos, no solo, como dije, en América Latina está bastante estudiado, los periodos para recuperar las condiciones de los mercados laborales tienden a ser más largos que lo que fue la duración de la crisis. Una crisis de un año o 2 años, y la recuperación demora mucho más. En este caso, como dije antes, estamos en una situación que es un nuevo tipo de crisis. O sea, los mercados de trabajo están reaccionando de alguna manera distinta a lo que te mencioné de la informalidad, por ejemplo. Hay muchas variables, entonces es difícil de prever, pero en general las mejoras o el volver a los niveles iniciales llevan bastante más tiempo que lo que lleva, digamos, la caída. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no va a ser que Uruguay ni 2021 ni 2022 va a estar recuperándose como antes de la crisis. ¿Y qué políticas públicas cree que el Estado debería aplicar para, colaborar en esta reactivación del mercado de trabajo? Bueno, digamos, el tema de la recuperación del empleo es muy importante. Las políticas, digamos, focalizadas y de apoyo o sea, tanto de apoyo a la creación de empleo, como de apoyo a los emprendimientos más pequeños. Hay una cantidad de empleo que se destruyó en lo que denominaríamos pequeñas empresas, que en realidad es el grueso del mercado de trabajo de Uruguay. Y bueno, entonces los instrumentos, digamos, las políticas orientadas hacia esos sectores son importantes. Verónica Amarante, integrante del Instituto de Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, muchísimas gracias por estos minutos de comunicación. No, gracias a ustedes. Buena jornada, que pase muy bien. Igualmente. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.